Bueno, vamos a hablar sobre el condicionamiento, que pues básicamente qué es que modificación de la conducta a través de una manipulación de ciertos elementos. En este caso existen dos tipos, está el clásico y el operante. En el clásico básicamente es la identificación o diferenciación de un estímulo mediante, pues vamos a obtener una respuesta deseada, lo que nosotros queremos. Y la operante básicamente se basa en este refuerzos positivos o negativos y castigos pues positivos y negativos. En este caso nos vamos a basar en el operante, que pues va a buscar identificar una conducta que queramos pues mantener o aumentar, y pues vamos a tratarlos a través de ciertos refuerzos. En este caso pues que es un refuerzo, pues es aquello que buscamos aumentar mediante una conducta deseada. Pues se les va a indicar pues un premio o palabras a personas que queramos que aumenten la respuesta. En este caso, pues básicamente la respuesta positiva va a aumentar y el negativo pues lo que queremos es retirarlo. En el refuerzo positivo pues va a aumentar nuestra conducta y pues básicamente es dar algo, ya sea un premio, un apretón de manos, un juguete o pues palabras de aliento. Y en el negativo, pues es aquel que busca pues el cambio a través de una manipulación de la persona, lo que queremos que termine o deje de hacer. Nosotros pusimos aquí un ejemplo de refuerzo positivo, y por ejemplo la citación era de que pues que tu perro siga instrucciones antes pues de comer, ¿no? La conducta que queremos aumentar pues que siga instrucciones. Y el reforzador pues es darle un premio, y pues al darle un premio lo que estamos haciendo es que pues lo que está haciendo está bien y lo motivamos a que pues continúe haciéndolo. Y en el refuerzo negativo nosotros pusimos como ejemplo una situación, por ejemplo un niño que no le agradan los vegetales, se porta bien, digamos que pues porque hizo la tarea pues su madre lo va a recompensar al decirle que pues no tiene que comerse los vegetales. La conducta que pues se busca reforzar es que siga haciendo bien su tarea. Dentro del condicionamiento operante se encuentra el castigo. El castigo busca disminuir una conducta no deseada, ya sea agregando un estímulo aversivo, que es algo que no le guste o le moleste, o retirando un estímulo deseado, que es algo que quiere o que necesita. Este puede ser positivo, el cual busca disminuir la conducta no deseada a partir de la aplicación o de sumar un elemento. En este caso es un estímulo aversivo y consiste en aplicar este estímulo desagradable cuando se está realizando una conducta determinada y se tiene el objetivo de que en el futuro sea menos probable que se vuelva a repetir. Un ejemplo de esto sería cuando un niño se pelea en clase, lo dejamos sin recreo y tendrá que hacer un trabajo extra. La conducta que se busca disminuir es que deje de portarse mal, y el estímulo aversivo sería ponerle un trabajo extra y dejarlo sin recreo. Por otro lado, el castigo negativo es retirar un estímulo deseado para disminuir la conducta no deseada, puesto que tiene como objetivo minimizar o acabar con un comportamiento, quitándole algo agradable a las personas y que resulte más efectivo. Un ejemplo de esto sería estar castigado sin usar el teléfono por estar jugando y reprobar un examen. El estímulo deseado sería estar en el celular todo el día, y la conducta que se busca disminuir es que no se distraiga en clases, no utilice el celular y pueda poner atención para poder pasar su examen. Bueno, yo les voy a hablar sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría psicológica en la cual se basa más que nada en la importancia que tiene nuestro subconsciente al decidir ciertas situaciones. Nuestro subconsciente actúa de forma primitiva e instintiva, lo que nos da como resultado tener el ello, el super yo y el yo. El ello es como cuando es actuar de forma inmoral, de forma inconsciente, y no nos basamos ni nos regimos en las normas de la sociedad. En cambio, el super yo es todo lo contrario al ello, que se basa en normas de la sociedad, moral, consciente, y el yo es como cuando lo que nosotros decidimos es la forma consciente de nosotros mismos para decidir si actuar como el yo o el super yo. Tenemos mecanismos de defensa. Estos actúan porque nuestro organismo llega a colapsar ante ciertas situaciones. Vamos a empezar con el desplazamiento, que es como cuando nos sentimos mal o nos sentimos enojados y vamos y nos desquitamos con otra persona. Tenemos la sublimación, que es cuando ante cierta situación vamos y descargamos ese sentimiento o esa emoción, ya sea en el deporte o en el arte. La represión es cuando nosotros ocultamos lo que sentimos y de ahí no pasa, o sea, ocultamos todo y ya no pasó nada. Y la proyección es cuando nosotros
estamos enojados con nosotros mismos o que haya pasado cierta situación y vamos y se lo proyectamos a alguien más, o por ejemplo estamos muy enojados y vamos y le decimos de cosas a cierta persona cuando realmente nos estamos proyectando. Vamos a tener también la negación, que es bloquear cualquier recuerdo de la situación y que no pasó nada y ya, ahí muere, no pasa más. La regresión es cuando nosotros actuamos como cuando éramos pequeños. Vamos y actuamos, hacemos berrinches y actuamos como niños pequeños. La formación reactiva es cuando actuamos de forma contraria a lo que tenemos que sentir. Digamos que nos cae mal una persona, se nos acerca y nos habla y la tratamos de la mejor manera y actuamos de forma contraria a cómo se supone que deberíamos actuar. El aislamiento es ser indiferente ante la situación y no tener ninguna reacción, por así decirlo. Y por último, vamos a tener la condensación, que es más que nada que se precipita o se presenta estas situaciones en tus sueños. Esto quiere decir que va a aparecer de forma inconsciente en tus sueños y tú, por así decirlo, tu cabeza te está diciendo que esta situación pues te está afectando. Y la racionalización es cuando le damos la razón a cierta situación cuando no debería ser así. Muchas veces, o un ejemplo muy claro, es cuando las personas sufren maltrato y estas personas justifican o le dan la razón a la otra persona de por qué las maltratan para, por así decirlo, sobrellevar esta situación. Vamos a hablar sobre las bases cognitivas y sociales. Dentro de estas tenemos 4, a las emociones, la atención, la percepción y la memoria. Primero hablaremos sobre lo que son las emociones. Estas son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo, cuando percibe un lugar, una persona, un suceso, un objetivo, etc. Y dentro de las emociones tenemos a las emociones básicas, primarias o innatas, que son aquellas que se presentan desde el momento de nuestro nacimiento, y son 6. Vendrían siendo la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa y el miedo. También tenemos emociones sociales secundarias o aprendidas, que estas surgen como consecuencia de la socialización y del desarrollo de las capacidades cognitivas. Y en este caso vendrían siendo los celos, la culpa, el orgullo, la vergüenza, la satisfacción y la diversión. También es importante saber que las emociones y los sentimientos son procesados en el sistema límbico. Ahora hablaremos sobre lo que es la atención, que este es el fenómeno de la conciencia que permite darnos cuenta de los elementos más relevantes en una situación específica. Hay diferentes tipos de atención. Tenemos, por ejemplo, la atención espontánea, que esta se genera sin participación directa de la persona, de la voluntad de la persona. Básicamente se deriva por la ocasión, el tiempo y lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida. También tenemos a la atención voluntaria, que esta se dirige por las decisiones conscientes de la persona. Lo que nos interesa, eso tendrá nuestra atención voluntaria. También tenemos a la atención espontánea adquirida, que este es producto de la voluntad, pero termina haciéndose por gusto o de forma natural, como por ejemplo el hábito de la lectura. Y el último tipo de atención es la atención involuntaria, cuando el estímulo se impone a la conciencia. Es cuando hay algo que nos está desconcentrando. Bueno, y de igual forma también tenemos a los factores que influyen a poner atención. Estos vendrían siendo la potencia del estímulo, el cambio, el tamaño, la repetición, el estado orgánico, los intereses, la sugestión social y el curso del pensamiento. Y también hay leyes de la atención. La primera dice que la atención solo se fija en lo que le interesa. La segunda dice que si el estímulo no varía, la atención cambia de dirección. Y la tercera, que la atención depende del nivel del estímulo. La atención no puede permanecer fija en la misma dirección durante mucho tiempo. Si estamos obligados a hacer algo que no nos interesa, no va a funcionar y no tendremos la atención necesaria. Y la cuarta dice que la expectativa y la anticipación preparan a la atención. Yo hablaré acerca de la tercera base cognitiva y social, que es la percepción. Y pues bien, la percepción es un proceso que está relacionado con el pensamiento, que está influido por el aprendizaje y la memoria, y pues representa la comprensión de una situación presente sobre las bases de experiencias pasadas. La percepción como tal pues es la imagen mental que se forma con ayuda de una experiencia, de una necesidad, y pues es resultado de un proceso de selección, de una organización
y de una interpretación de sensaciones. La percepción, bueno, existe una teoría de la percepción que es Gestalt y la percepción, y pues esta teoría simplemente postula que percibimos los objetos como un todo, bien organizados, más que como partes separadas y aisladas, y pues que la mente humana funciona de manera rápida de la percepción. Esta teoría de Gestalt pues tiene principios que la van a definir y se basan pues en una percepción visual. Estos principios o imágenes se analizan con base a las vivencias, a la cultura y a la experiencia personal. La primera, como podemos ver en la diapositiva, pues aparecen diferentes, ¿no? Como principios, el cierre, continuidad, pregnancia, etc. Pues cada uno de ellos tiene diferentes significados y las letras o la forma en la que están expresadas en la imagen, pues ayudan como a definir qué es o a qué se refiere. En la ley de cierre, la mente tiende a añadir los elementos que faltan para poder completar una figura que está incompleta. En la ley de proximidad, los elementos que están a una distancia cercana suelen ser percibidos como un grupo o como un mismo objeto. En la ley de continuidad, la mente va a tender a seguir un patrón, aunque éste haya desaparecido. En la ley de semejanza, pues hace referencia a que las figuras parecidas, ya sea por su tamaño, por su forma o por su color, se suelen agrupar y percibir como una unidad, como algo único. En la ley de figura-fondo, el cerebro va a tender a separar el fondo de los demás elementos importantes y se va a basar en la premisa de que no existe una figura sin un fondo que lo sustente. Y por último, en la ley de pregnancia, la mente va a ser capaz de percibir formas incompletas o no del todo evidentes, y es una herramienta que se utiliza mucho en la publicidad y en el marketing. Y pues como última base cognitiva y social, hablaré acerca de la memoria, y pues esta es la capacidad de poder recibir y codificar información que se encuentra almacenada durante algún tiempo y posteriormente podemos recuperar. Existen 3 clases de recuerdos que están dentro de la memoria, como el de reconocimiento, que va a suponer una cierta impresión de familiaridad. Estoy familiarizado con esto y lo recuerdo. Una reproducción, que consiste en reproducir de formas más o menos literal lo parecido que habías hecho anteriormente y te recuerdan algo. Y reaprendizaje es que vamos a volver a aprender algo que ya habíamos aprendido. ¿Cómo funciona la memoria? Pues como tal, para que pueda funcionar la memoria existen como 3 pasos, 3 procesos, que es el proceso de codificación, el almacenamiento y la recuperación de la memoria. La codificación va a ser el proceso mediante el cual nosotros vamos a registrar inicialmente la información de tal manera que nuestro sistema de memoria pueda utilizarlo. Después, en el almacenamiento va a consistir en guardar la información y conservarla hasta que la necesitemos. Y en la recuperación va a ser un proceso que nos va a permitir localizar la información que tenemos almacenada en la memoria cuando queramos utilizarla y la buscamos en el archivo, en el almacenamiento. Y pues solamente se hace mención de que podemos recuperar la memoria si algo fue codificado y almacenado. Si no pasó por este proceso, no se puede, y no vamos a poder recordar algo que no fue tampoco de nuestro interés. La memoria como tal, pues existen 2 tipos. La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Simplemente sus nombres casi nos dicen como la respuesta, ¿no? Que duran poco, duran más. Y pues lo importante que cabe recalcar en la memoria a corto plazo, pues es que va a ser utilizada cuando algo no nos interesa, pero queremos o necesitamos aprendérnoslos como por el momento. Son cosas que pasan, que no exceden de segundos y son cosas momentáneas. Pero la memoria a largo plazo va a haber una retención y va a haber una posibilidad de que el recuerdo nos dure días, nos dure meses, años. Y no es algo definitivo, pero vamos a recordarlo mucho más fácilmente que algo a corto plazo. Y por último, quizás podríamos preguntarnos por qué olvidamos. Simplemente puede ser porque hay una falta o hay un fallo en la codificación del mensaje,
porque es algo que no nos interesó, entonces no es necesario que lo codifique, porque hay una ausencia de información, ya que pues no hubo información que yo quisiera retener, entonces también por eso se me olvidaron las cosas. O porque hay alguna alteración orgánica que hace referencia cuando alguna persona pues tiene algún problema en el cerebro o sufrió en algún accidente que hace que la memoria pues no regrese como al momento. Y pues eso es todo acerca del tema de bases sociales y cognitivas. Ok, yo voy a hablarles de higiene mental y la OMS tiene un concepto en el cual habla sobre que las personas, el individuo o el sujeto hablando, va a tener una síntesis satisfactoria de sus actitudes, ya sean biológicas, las cuales le puedan permitir que se desenvuelva en un ambiente social y en un ambiente físico. Además, hay distintos componentes como lo es el sentido de valor, que es aceptar, apreciar las cosas, el sentido de control, que es poder manejar diversas emociones, el sentido realista, que es ver las cosas tal cual son, la conciencia emocional, la capacidad de lucha, que es la perseverancia, la solución de problemas, que es para poder resolver, manejar situaciones conflictivas, además de la creatividad, que es por así decirse, la parte de la imaginación que cada persona tiene y cómo la desenvuelve, el sentido del humor, de cómo capta diversos chistes o su forma de ser gracioso o su sentido de tomar ciertas situaciones o cosas, la nutrición que ayuda mucho en tener una alimentación sana y esto junto con el ejercicio, que si tienes una vida activa, tu mentalidad mejora porque es una fuente de desestrés. Y el sentido de autoprotección, que es cuidarse uno mismo. Esto tiene como objetivo poder resolver o equilibrar los desórdenes mentales, la facilidad de interacción y de prevención. Se ejerce a nivel individual como social y influye en lo que son la educación desde la niñez y la juventud.